Quedémonos así en pie. Nos pedí al hermano que entonemos otra alabanza. Dios está en este lugar. Me encanta la presencia del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Espíritu del Santo Dios, ven y hazte presente hoy y revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven, hazte presente hoy y revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de mí. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos, con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de mí. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Dios está en este lugar. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 7. Esta semana iniciaremos con una serie para este mes de diciembre. Siempre, pues ya se sabe que a nivel mundial se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo en el mes de diciembre, y creo que trae más controversia en las iglesias que en el mundo con que si se celebra la Navidad en diciembre o no. Y Isaías capítulo 7, y tal vez usted lo ha escuchado, y muchos aún entre los hermanos hay muchos que hasta se pelean porque están celebrando Navidad en diciembre y que el Señor no nació en diciembre, y se pasan ahí mucho tiempo haciendo ese debate. Amén. Y si bien es cierto que la Biblia no registra con exactitud nació el 24 de diciembre o el 25, ni tampoco dice que fue en abril, pero lo importante es saber que ha nacido en nuestro corazón. Amén. Y si en el mundo se celebra en el mes de diciembre y nosotros lo queremos celebrar en diciembre, está bien, o lo queremos celebrar en enero, pero celebre todos los días de que Cristo está vivo. Amén. Que vino al mundo, que nació de una virgen, lo que dice el apóstol San Pablo a los Gálatas, que cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos esa adopción de hijos. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Y da unas pistas el Evangelio de San Lucas referente a posiblemente el nacimiento del Señor ahí por el tiempo de que se celebra la Pascua a nivel mundial. Más o menos por ahí, de acuerdo a los datos que da el evangelista Lucas, entonces se cree que pudo haber sido ahí por marzo, abril, y tampoco se puede establecer la fecha en ese tiempo porque está hablando del calendario hebreo y nosotros vamos también con otro calendario. Pero de la manera que sea, el profeta Isaías dice: la Virgen concebirá. Amén. Alabado sea Dios. Y voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 7, porque nos da el trasfondo histórico. Yo sé que muchos estamos familiarizados con el versículo 14 de este capítulo 7, pero podemos dejar pasar por alto lo que es el trasfondo histórico de cuando el profeta Isaías dio ese mensaje. Vamos a estar hablando hoy este día, ahí en el capítulo 7, el otro domingo, si Dios permite, en el capítulo 9, y luego vamos a pasar al capítulo 11 de el libro del profeta Isaías. Pero dice en el capítulo 7, versículo 1: aconteció que en los días del rey Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, el rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Versículo 2 dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado contra Efraín, hablando de Israel, y le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jesús, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín, el rey de Siria, y el hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Luego continúa hablando el profeta. Versículo 10 le dice: habló también Jehová acá diciendo: pide señal de Jehová tu Dios, demandándole ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré ni tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo serás a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Hasta ahí voy a llegar. Ya en el Nuevo Testamento menciona también Mateo, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que traducido y ahí lo explica un poquito mejor, y dice
que Él será Dios con nosotros. Amén. Y eso es lo que significa ese nombre. Y eso quisiera traerle esperanza a una persona en esta tarde, que ahí se identificó como Emmanuel, pero más adelante se identifica como Dios con nosotros. Y no importa todo lo que esté pasando a nuestro alrededor en este momento, toda la incertidumbre del futuro y lo que traerá el otro año, y muchos batallando en este momento con situaciones adversas, no solo en la familia, tal vez económicas, tal vez enfermedades, incertidumbre, ¿qué será del próximo año? Pero quiero decirle en esta tarde que Dios es Emmanuel y Él está con nosotros y ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, en este día, Señor, porque nos da esa esperanza y nos da esta promesa en medio de tanta confusión mundial en este momento, Señor. Así como se le presentó al rey Acab en aquella oportunidad, Señor, como se le presentó a esos reyes gobernando en aquel momento, Señor. Yo le ruego, Padre bueno, en este momento, Señor, que le dé una palabra de esperanza a una persona en estos momentos de adversidad, en estos momentos de confusión y de tristeza, Padre eterno. Yo sé que también usted tiene una palabra para nosotros en este día, Señor. Tiene una palabra de esperanza para aquella persona que está viviendo en confusión en este momento, Señor. Para aquel que está enfermo, Señor. Aquel que está enlutado, Padre bueno. Usted es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, oh Padre amado. Aquel que está viviendo en gran dificultad, Señor, en este momento, Señor. Que ha perdido un familiar o que ha perdido un hijo, Padre bueno. Yo le ruego, Señor, en este día que traiga consuelo, Señor. Ayuda al necesitado, aquel que posiblemente está rodeado de enemigos, como estaba la nación de Judá en aquel momento, y siendo gobernado por un gobierno que no conocía a Dios ni temía a Dios. En esa condición estaban, en esa condición están muchos en este momento, Señor. Pero en aquel momento aparece el profeta Isaías, dice: he aquí que no acontecerá y no se llevará a cabo, aunque un ejército acampe contra mí, dice el Salmo, yo estaré confiado, porque tú me esconderás en lo reservado de tu morada, oh Señor. Yo le ruego en esta tarde, Señor, que podamos ver como veía el rey David diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi confianza y mi esperanza está puesta en usted, oh Señor, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor en este momento. Yo le ruego, Señor, que en esta tarde la fe de una persona sea, Dios mío, sea fortalecida en esta tarde, no por mi palabra, sino por su palabra, Señor. Le ruego, Padre eterno, que hable a nuestra vida en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Podemos sentarnos, hermanos, por favor. Es una bendición, y otra vez más saludamos a toda la audiencia que está allá afuera. Y tomamos este libro del profeta Isaías, que es conocido también como el Evangelio del Antiguo Testamento, y es que tiene una gran riqueza espiritual y habla mucho acerca del Mesías, de Jesucristo, que iba a venir muchos años más tarde. Y cuando el profeta Isaías le habla a este rey Acaz, ahí en el capítulo 7, en medio de toda esa turbulencia, como usted leyó, y a lo mejor quizás le parece bastante confundido el inicio del capítulo 7, que menciona a todos esos reyes, y quizás a lo mejor nunca lo había leído,
y ver todos esos nombres que a veces cuesta hasta pronunciarlos. Pero había una confederación ya el reino estaba dividido. En el tiempo de Salomón, luego gobernó su hijo, y la nación de Israel se dividió, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y allí en el sur estaba reinando Acaz, el nieto de Uzías, y arriba estaba reinando el otro rey que menciona ahí, llamado Peca, y esos se habían hecho alianza para venir a pelear contra Judá, contra aquellas 2 tribus. Entonces este rey se sentía atemorizado, y es cuando le dice Dios al profeta Isaías: sal a ver al rey y dale una palabra de esperanza, que todas esas amenazas que escucha, he aquí le dice que no acontecerá y no se llevará a cabo, porque la palabra del Señor lo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Y yo creo que nosotros, al igual que el mundo, necesitamos ajustar el enfoque nosotros hoy en día y poner la confianza totalmente en el Señor, y darnos cuenta que a pesar de las dificultades y a pesar de la incertidumbre que hay, no solo en este país, saber que Dios está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Nos damos cuenta el caos que hay hoy en día en una de las naciones más poderosas del mundo. Si los contratistas van a Lowe's a buscar madera, por poco y les da un ataque al corazón cuando ven los precios. Ya no digamos las hermanas, la mayor parte de las familias, la madre es la que hace compra. Y creo que hasta le están poniendo, me estaban diciendo el otro día, que le ponen un tique amarillito abajo al precio de la carne, para que lo vea 2 veces. La luz amarilla es caution, es precaución, la luz es amarilla. Y le ponen un tique amarillo, como dice, tenga precaución antes que lo ponga en el carrito para llevar a pagar, y vea el precio, lo que se está pagando. Ya no digamos los trucks de construcción. Ya le dije a mi esposa la semana pasada que fui a echar gasolina a uno de los carros, y que son carros pequeños. La idea de echar $20 de gasolina, ya eso quedó a la historia ya. Eso ya eso ya es historia, eso ya quedó en el pasado. Y eso es lo que se está viviendo en este momento. Gloria al Señor. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que también en el pasado, antes, también han sufrido y han surgido toda esta desesperación. Eso era lo que estaba pasando en este momento. Israel había vivido momentos de gloria, cuando les decía que vamos tantito hacia atrás, y por eso, porque siempre nos detenemos allí en el versículo 14, que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará Emmanuel. Pero nunca nos tomamos el tiempo muchas veces a ver lo que estaba pasando anteriormente. En el capítulo 6 dice que en ese año en el año que murió el rey Uzías, Israel había estado en la prosperidad como nunca antes en el pasado. Después del tiempo de David y Salomón, nunca había visto algo tan grande, tan fructífero como cuando gobernó el rey Uzías. Pero luego viene el profeta Isaías y dice: en el año que murió el rey Uzías, ahí yo me fui para el templo, y es cuando él comienza a ver aquella gran visión, porque habían tenido años tan prósperos, pero luego el país cae en manos de su hijo llamado Jotam, y luego posteriormente cae en manos también del rey de este rey Acaz. Personas que no conocían al Señor, que nunca tuvieron temor a Dios. En ese momento es que se encuentra la profecía hablando el profeta Isaías, y ese es lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Salimos de una prosperidad económica a caer en un caos, a caer en una incertidumbre, a ver todo lo que está pasando en el Medio Oriente,
a ver la crisis que está pasando en la frontera de Estados Unidos y México. No lo podemos tapar con un dedo. Lo que está pasando en las fronteras de Guatemala y Honduras. Y ya si nos vamos más adelante, llegar al Medio Oriente, es triste ver todo lo que está pasando en ese tiempo. Y en ese momento es que aparece el profeta Isaías y le dice: ve a decirle al rey que todas esas amenazas no tendrán lugar. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta nosotros al ver esto, que muchos años, 750 años más o menos adelante, la Virgen realmente concibió y dio un hijo, y se llamó su nombre Emmanuel, queriendo decir Dios con nosotros, que también se deriva la palabra Jesucristo, porque Él iba a ser nuestro Salvador. Amén. Acá se le dio nada más la sombra de algo que iba a pasar en el futuro. A él se le dio, como dice, un vistazo de lo que iba a ser. Y más adelante habla la Biblia que bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Ahora a nosotros se nos dio el Hijo de Dios. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y a los que le recibieron, Dios les ha dado la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos usted y yo hoy en día. Gloria al Señor. Y quisiera darle algunos puntos importantes tomados de este pasaje del capítulo 7. Y quisiera que en primer lugar pongamos nosotros la confianza totalmente en Dios. En este tiempo que estamos viviendo ahorita, es peligroso frustrarse. Hay gente que, si me ayudas ahí por favor, Fernandito, debemos de poner la confianza total en Dios. Es el otro Fernando, el que está allá, creo que se nos durmió. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Poner nuestra confianza total en el Señor, lo que Dios ha prometido. Hay gente que en este tiempo de Navidad se frustra. ¿Lo conoce usted? No están acá. Hay gente que le da una gran frustración. Ayúdame por favor con el primer slide. Gracias. Aleluya, gloria al Señor. Y mucha gente le da frustración en este tiempo de Navidad. Y empieza a preocuparse por qué va a comprar y qué le va a regalar a este y qué le va a regalar al otro. Y muchas veces preocupado por comprarle a personas que no necesitan nada. Amén. Si lo tiene que pensar dos veces, ¿qué le voy a regalar? Lo más probable es que esa persona no necesita nada. Piensa en aquella que necesita mucho y lleguemos donde están esas personas. Y es lo que le dice el profeta, diciéndole al rey Acaz: no tengas temor por todas esas amenazas que están pasando. El rey tenía aquella promesa en su mano, de que a pesar de que venían todos esos reyes en su contra, también tenía la esperanza de que Dios estaría con él y lo libraría. Si vamos de regreso, donde le dice el rey Isaías, el profeta Isaías, versículo 3, le dijo Dios a Isaías: sal ahora al encuentro y sube al extremo de arriba, del estanque de arriba, al camino de la heredad. Y comienza él a decirle lo que tenía que hablar con este rey, que pusiera realmente la confianza total en el Señor, porque él estaba trabajando algo, estaba haciendo algo, formando algo para librarlos. El rey le estaba faltando la confianza. Y es decir, común de ver de que alguno en un momento pueda desfallar su fe.
Pero Dios le estaba dando una promesa y mandó específico al profeta Isaías: sal al encuentro y decirle que no tenga temor, que todas esas amenazas no van a suceder. Venían dos reyes en contra del reino de Judá, el reino del sur, donde este hombre era el rey en aquel momento. Venía un ejército que no se podía contar. Israel, el reino del norte, se había confederado también con Siria para venir a pelear contra el reino de Judá. O sea, era algo bastante difícil según el trasfondo histórico de lo que estaba pasando en aquel momento. Y nosotros podemos aprender mucho también de este pasaje cuando vemos nosotros todas las amenazas que hay en este momento. Allí es donde debemos de agarrar la confianza y saber de que el Señor está con nosotros en medio de toda esta turbulencia que está pasando. Cuando vemos eso y vemos como en los tiempos de Gedeón, que él decía: ¿cómo yo voy a poder pelear contra este gran número de gente que viene en mi contra? Se nos olvida que servimos a un Dios todopoderoso y que aunque muchas veces vemos las cosas, como decimos nosotros, cuesta arriba, y que no le vemos la solución, Dios puede estar obrando algo especial, porque los que aman a Dios, todo obra para bien, aun cuando nosotros no lo entendemos. Gloria al Señor. Estaba leyendo la historia de un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando tal vez usted ha leído acerca de esa guerra, cuando todo se veía perdido, y dice este muchacho contando la historia que de alguna forma él se quedó, como decimos, desperdigado, o los compañeros salieron para un lado y él se atascó en una jungla y se quedó atrás y ya no pudo alcanzar a los demás. Y los enemigos los perseguían y cada vez era más cerca. Y dice que cuando él vio que ya era imposible, que podía correr o alcanzar a sus compañeros, lo que hizo fue meterse en una cueva y esperar que los enemigos pasaran, y pidiéndole al Señor, dice él, que no los fueran a detectar que estaban en esa cueva. Pero luego él poquito veía hacia atrás y comenzó a ver venir los enemigos que venían hacia ese lugar y que iban revisando cueva por cueva por si acaso había alguien escondido en una de esas cuevas. Pero mire que el Señor, la Biblia dice que aún el viento le obedece a Dios, y dice que mientras él estaba ahí acordándose de las promesas de Dios y pidiéndole a Dios que lo hiciera invisible en aquel momento, dice que comienza a ver una arañita que comienza a tejer tela de araña a la entrada de aquella cueva. Comienza aquella arañita bien busy tejiendo tela. La araña posiblemente quería cazar insectos, pero Dios le había dado la orden cuando llegue, y él dijo, se pone a pensar: cómo una tela de araña me va a sostener contra todo este ejército que viene en busca de mí. Pero cuando ve las botas del soldado que se para ahí enfrente de la cueva y le dice a los que estaban al lado: hasta tela de araña hay en la puerta, no creo que haya alguien allá adentro, y sale caminando. Y eso es lo especial de nuestro Dios. Aun cuando nosotros no lo entendemos, Dios está trabajando algo. Lo que Él pide de nosotros es que confiemos en las promesas del Señor. Eso estaba pasando en este momento, pero el rey no aceptó la promesa que Dios tenía para él y puso la confianza en el otro rey del reino de Asiria, y hicieron confederación. Si usted lo lee despacio, puede alcanzar a ver que él puso la confianza cuando le dice al profeta Isaías que no haría lo que él estaba sugiriendo en esa oportunidad. En segundo lugar, aquí vemos también que debemos de anclar bien nuestra fe. En el versículo 10 le dice Dios al profeta
Isaías que le diera otra palabra más y le dice, habló también Jehová acá diciendo, pide señal para ti. Versículo 10 le dice, habló también Jehová acá diciendo, pide una señal de Jehová tu Dios y demandándole, ya sea de abajo en lo profundo, abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondiendo Acaz, le dijo, no pediré ni tampoco tentaré al Señor. Y eso de que le estaba pidiendo, tal vez usted sabe y se da cuenta cuando Gedeón le pidió señal a Dios. Gedeón le estaba pidiendo señal a Dios. Aquí es algo contrario. Aquí Dios le está diciendo al rey, pide una señal, lo que tú quieras, sea abajo, arriba, lo que se te venga a la cabeza. Pide una señal y yo te voy a dar una señal para que te des cuenta que yo estaré con ustedes en esta guerra. En otras palabras, lo estaba haciendo su socio en aquella guerra. Pero él le dijo, yo no pediré señal. Le salió desobediente ese hombre. Y entonces Dios no podía hacer nada con él. No solo le estaba pidiendo, yo quiero una señal, que pido una señal, sino que le estaba dando a entender, yo quiero ser tu socio, tu compañero en esta guerra y te vas a dar cuenta que todo lo que están planeando, ciertamente eso no sucederá. Gloria al Señor. En el versículo 7, si va más atrás, ahí le dice el profeta, por tanto Jehová el Señor dice así, no subirá ni será, como quien dice, todas esas amenazas que tú escuchas no se llevarán a cabo, no pasarán, porque la palabra del Señor lo ha hablado. Gloria a Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, yo quiero decirle a alguien hoy en esta tarde, este tiempo de felicidad y de celebración no es para todos que están felices, no para todos va a ser feliz Navidad. Hay muchas personas sufriendo en este momento, pero yo quiero en esta tarde darle una palabra de esperanza a alguien que ancle su fe en el hacedor de maravilla, en aquel que ha prometido, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Él ha prometido que estará siempre con nosotros y Él pelea nuestras guerras. Eso era lo que le estaba diciendo el profeta al rey en aquel momento. Luego, como el rey le dijo, pues la verdad, yo no voy a pedir señal, entonces es que le dice el profeta Isaías, pues por lo tanto, si tú no quieres señal, pues yo te voy a dar una señal de todas maneras. Amén. Y es cuando le dice en el versículo 13, le dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a Dios, a los hombres, sino que también seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y es lo que menciona Mateo allá mucho más adelante, aproximadamente 750 años más tarde, cuando él comienza a narrar acerca del anunciamiento de que vino el anuncio a los reyes de que había nacido allá en Belén de Judea el Salvador. Amén. Esa señal estaba dando en aquel momento, ya que él no quería pedir una señal. Él estaba diciendo, yo quiero ser parte tuya en este momento tan crucial de tu vida. No quiero que vivas en esa desesperación. Y yo quiero que en este mes hagamos al Señor ese Dios con nosotros. Amén. No solo en este mes, pero que a pesar de la incertidumbre y toda la desconfianza que hay y el caos que hay a nivel mundial, digamos, yo tengo un Emmanuel que es
es Dios con nosotros. Amén. Gloria al Señor. No perdamos esa confianza. Nosotros podemos aprender mucho acerca de esto. A nosotros no se nos ha dicho, vendrá ese Emmanuel en el futuro. Nosotros tenemos un Dios que es Dios con nosotros. Él está con nosotros para pelear nuestras batallas. Me estaba leyendo mucho acerca de esto y se encuentra uno con historias que a veces hacen reír también. Y lo que les decía al inicio, que muchas veces este tiempo para muchos, y yo sé que lo será, en Estados Unidos se celebra mucho lo que es el Thanksgiving, de dar acción de gracia que acaba de pasar, y luego también se celebra la Navidad. Y mucha gente le da tristeza porque no estará este familiar, que no estará el otro familiar, que ya no va a ser como los años anteriores. Y a muchas personas les da tristeza. Y posiblemente anoche que estábamos la celebración allá del cumpleaños, y algunos observaron que estaba un niño llorando a la hora de que nosotros estábamos, uno dice pues contentos en la celebración, y había un niño llorando. Y yo le pregunté, y él se estaba acordando de su familia que no está en este país, o parte de la familia. Entonces, este tiempo le puede traer a muchas personas también tristeza de que no están cerca de alguna familia. Pero quiero decirle que ese regalo para nosotros ya llegó, ya lo tenemos acá. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él está con nosotros. Estábamos un día en un funeral y la tensión era grande dentro de aquel lugar. Y yo, bueno, ya era pastor, pero no me quería poner en los zapatos del pastor en ese momento. Porque, ¿qué va a decir uno? Puede tener las mejores palabras del mundo, pero hay un dolor y hay una herida dentro y un vacío que nada lo puede llenar en ese momento. Y creo que yo estaba más preocupado que el pastor de esa iglesia en ese momento. Yo, ¿con qué palabras se va a parar uno a quererle traer palabras de consuelo? Y él pasó banca por banca dándole un abrazo a la gente, y lo único porque pasó por donde yo estaba y le decía, el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros, uno por uno, el Señor está con nosotros. Y me acordaba yo de eso en esta mañana, que ese Emmanuel, el Señor, está con nosotros. Amén. Y no importando toda la incertidumbre a nuestro alrededor, Él ya vino para quedarse con nosotros y morar con nosotros. Amén. Eso era el problema que tenía el rey Acaz en ese momento, que no entendió que Dios había llegado para quedarse con él, para hacer alianza con él y para defenderlo de aquella guerra que se aproximaba. Gloria al Señor. Al pueblo de Israel vino también ese Dios, cuando dice San Juan que los suyos vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en el Señor. El Señor se paró ahí en el monte de los olivos y comenzó a llorar sobre Jerusalén y dijo, yo te quise recoger como la gallina recoge sus polluelos, pero tú no te dejaste recoger. Amén. Y yo quiero decirle en esta tarde a una persona que me está escuchando, el Señor quiere recogerte debajo de sus alas y quiere decirte, yo soy ese Emmanuel, yo soy ese Dios con nosotros, el que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él ha venido. Ese es el regalo más grande que una persona puede recibir hoy en este tiempo de Navidad. Yo sé que hay gente esperando ese regalo que posiblemente va a llegar. Amén.
a los padres nos llegan esos regalos ya ahí como a mediados de enero. Llegan los biles de las tarjetas de crédito. Ahí empiezan a llegar a mediados de enero los regalos de los padres. Pero me reí un poco leyendo la historia de una señora que llegó el momento ya de la Navidad y dice que tenía la lista y no tenía prácticamente el dinero para regalarle a la gente de la lista que tenía y ni el tiempo para andar de compras. Y dice que se fue a la tienda y agarró una tarjeta, le voy a enviar, y agarró el paquete de tarjetas y como ya traen el mensaje ahí escrito, ¿verdad? Muchas traen un texto bíblico o algo. Entonces solo le puso ahí Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo y la firma, el sobre y para afuera y otra rápido para sacarlas. Pero al final le quedaron 3, dice que no las llenó y pasó la Navidad. Y dice que hasta entonces se tomó el tiempo en leer lo que la tarjeta decía. Y lo escribí por acá. Y en la tarjeta decía: esta tarjeta de Navidad es solo para decirte que un pequeño regalo está en camino y pronto te llegará. Entonces hasta después se dio cuenta que a toda la gente le había mandado a decir que un regalo venía en camino y que pronto le iba a llegar. Entonces en ese tiempo sale para la tienda a buscar y a comprar regalos para todas esas personas a las que les había mandado esas tarjetas. Y eso es lo que le dice Dios al pueblo de Israel en aquel momento: un regalo está por llegar a donde ustedes. El rey tuvo ese mensaje. El profeta Isaías le dijo: viene un regalo para ustedes más adelante. La Virgen va a concebir y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Amén. Y ese niño nació hace aproximadamente 2000 años. Y ese regalo ahora está allá en el cielo. Y para la iglesia del Señor, ese regalo está a punto de venir también por segunda vez a recoger a todos aquellos que esperan su venida. Gloria al Señor. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan por ello? Porque el Señor está con nosotros. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a hacer una oración porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Aunque sabemos que Dios está con nosotros, pero sabemos que hay gente en este momento, gente enlutada en este momento, gente que ha perdido un familiar cercano, aún aquí dentro de la iglesia. Y hay gente también en el hospital en este momento. Hay gente triste y gente viviendo en la incertidumbre qué será del próximo año. Y quisiera si podemos hacer una pausa y pasamos todos en una forma colectiva aquí al altar y vamos a orar por las familias de la iglesia. Hay gente que está pasando dolor en este momento, un dolor profundo. Gloria a Dios, que solo que no nos puede llenar nada, no lo podemos satisfacer tampoco con puras palabras, pero el Espíritu Santo puede llegar ahí donde está esa necesidad. Y quisiera darle las gracias a la audiencia que ha estado con nosotros en esta tarde a través de las redes sociales. Quisiera darle las gracias. Si alguien necesita oración, por favor comuníquese con nosotros. Y si alguien todavía no ha recibido ese regalo todavía está disponible para todo aquel que quiera venir al Señor en esta tarde. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, le damos gracias, Señor, por la audiencia que nos ha acompañado en esta tarde, Señor. Qué bueno eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias le damos, Padre amado. Usted es bueno, Señor, y para siempre es su misericordia. Hay personas en este momento, Señor, hay personas, Padre amado, que están pasando gran necesidad, Señor. Hay gente que está de luto, Padre Santo, en este momento, Señor.
Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.